gusto saludarle en esta mañana de sábado ya 14 de mayo de este 2016, dándole la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Así es la Noticia. Soy Jesús Marcha, déjeme saludar a mis compañeros que en esta ocasión me acompañan. Jorge Manso, muy buenos días. Jesús, muy buenos días, es un gusto saludarte, un poco desvelados, pero muy bien, vivo. Casi en vivo, pero no importa, la Expo Fiesta lo vale. Pues mira, yo diría bueno, la Expo Fiesta, mi garganta y no sé qué tantas yo cosas diría que más. el espectáculo, la Expo Fiesta es otro boleto. Bueno, Ya platicaremos al ratito de esto. Déjeme saludar también a nuestra compañera Verónica Torres. Vero, buenos días. Hola Chucho, muy buenos días a nuestros queridos radioescuchas. Pues sí, aquí un poquito desvelados, pero al 100%. ¿También, Verónica? También, ¿cómo ves? Pero te ves muy fresca tú. Como siempre. Muy bien. César Solís, buenos días. Buenos días, Jesús Marcha, maestro Jorge Manso, compañera Verónica Torres, bienvenida, un gusto saludarlos, amables radioescuchas, pues para polemizar sobre los temas que se seleccionaron esta semana, y pues aquí estamos. Bien, pues entremos en materia y ya en tierras michoacanas, luego de más de un año y algunos meses allá en el altiplano, el ex gobernador interino de Michoacán, ex secretario de gobierno además, Jesús Reina García, es trasladado a Milcumbres el mediodía de este jueves y pues evidentemente esto genera reacciones entre la clase política y la sociedad en su conjunto, y es que pues ya se habla, se señala en demasía una pues justicia selectiva, una justicia a modo. Aunque aquí habrá que hacer algunas precisiones en torno al por qué Jesús Reina sí y el doctor José Manuel Mireles Valverde no. Jorge Manso, tus comentarios al respecto. Bien, Jesús, una disculpa de entrada por mi garganta un poco congestionada. No, pues después de lo de anoche. No, desde hace ya varios días tengo problemas con mi garganta, pero bueno, el tema de la semana indiscutiblemente ha sido Jesús Reina García. ¿Por qué? Porque desde hacía varios meses ya se venía manejando esta versión de que sería pues trasladado del altiplano a el Milcumbres. Esto tras una petición de la familia. No tiene nada que ver con recursos de amparos ni con recursos de ningún tipo en materia legal. Es un asunto administrativo de los órganos desconcentrados, es decir, del Centro Federal de Reinserción Social número 1 del altiplano y el Cerezo del Centro de Reinserción Social de Milcumbres, David Franco Rodríguez. Es así pues como se dan las condiciones del traslado. Que además está dentro de la ley, ¿no? El solicitar. Sí, claro, sí, y estar sí, más cerca de sus familiares. Así es, y esto no. Digo, y me meto un poquito en este tema porque seguramente lo vamos a polemizar también sobre por qué él sí y por qué Mireles no. Uh-huh. Simple y sencillamente porque el Jesús Reina García no es considerado como un reo de alta peligrosidad, aunque esté vinculado a un proceso relacionado con delincuencia organizada. Para el sistema judicial. Así es, o ¿no? sea, no, y al menos para la autoridad penitenciaria, claro. Sí, porque finalmente es la que determina si existen o no las condiciones para el traslado. Hubo una coordinación, se vieron detalles técnicos y bueno, esto llevó a que Jesús Reina fuera aceptado por el altiplano para que fuera desplazado a Michoacán. ¿Cambia el proceso? Pues yo creo que no debe cambiar. Finalmente nada más cambia el lugar en donde se encuentra depositada esta persona, es decir, Jesús Reina García, pero el proceso judicial que enfrenta, pues ese pues sigue su curso de manera normal, no tiene por qué alterarse absolutamente nada pero bueno, los pronósticos son otros, ¿no? De que tiene las semanas ya contadas adentro de este cerezo para poder recuperar su libertad. Pero es un tema mero especulativo. Uh-huh. Y lo que sí es cierto en este momento es de que pues ya está en Michoacán. 2 años, 1 mes fueron los que permaneció en México, en el Estado de México, donde pues no se le ha afincado una responsabilidad, aunque bueno, está vinculado a este proceso, insisto, de delincuencia organizada, Jesús. Es correcto. ¿Tus apreciaciones en el tema, Verónica Torres?
Pues fíjate que es un tema muy cuestionado por parte de todos los actores políticos, pero principalmente hay que tomar en cuenta que muchos han hablado de por qué si Reina y no Mireles, y los autodefensas que han sido detenidos, que fueron detenidos durante el periodo que estuvo Alfredo Castillo aquí en Michoacán. Pero hay que también que recordar que Jesús Reina, pues sí, efectivamente lo que dice nuestro compañero Jorge, es que son pruebas menores y pues de todos modos se tiene que ver la cuestión aquí en Mil Cumbres de qué va a ser sentenciado, porque sí tiene las semanas contadas y si no existe una sentencia pues tendrá que salir por falta de pruebas, ahora sí por parte de las autoridades. Entonces tendremos también que analizar esta cuestión que te comentaba al inicio de Mireles, del por qué no se ha venido, cuando también ha sido muy cuestionado esta parte de que ha sido un preso político principalmente por estas acciones que hizo Alfredo Castillo cuando se había pactado el uso de las armas cuando estaban ellos autorizados y que ahora pues se la cambiaron completamente. Además ya mencionábamos en alguna emisión anterior en este espacio, ¿no? Desde el tema de el perfil que se le atribuye a Mireles tras valorar su traslado o posible traslado a Michoacán, que dicen las autoridades penitenciarias es que es considerado como un reo de alta peligrosidad, y decíamos, bueno, ¿por qué? ¿O cuál es esta situación? ¿Por qué considerarlo así? Pues simple y sencillamente el hecho de que esté en un centro de reinserción social aquí en Michoacán, que habrá que decirlo, son todos de mediana seguridad. No tenemos uno de alta seguridad. No está terminado todavía, es el de la Ruana. Allá muy cerca de los límites con Tazumbos, Jalisco. Pero pues no hay uno de estas características en Michoacán. Y decíamos, pues ¿qué se prevé o qué podría vislumbrar la autoridad al respecto? Pues desde manifestaciones a diario a las afueras, y quizá el traslado de Mireles a Michoacán sería el primer paso. ¿Qué sería lo que vendría? Movilizaciones para demandar su salida. Aquí es cuestión de voluntad. Nos estamos ya yendo al tema de Mireles y creo que dejando de lado el de Reina. El de Reina. Sí, pero en torno a Jesús Reina García, pues finalmente es un proceso administrativo. Jesús, no nos debe sorprender. Sí nos sorprende pues el hecho de que bueno, ya esté en un lugar con menores condiciones. Dijo Hipólito Mora que a él del gobierno ya no le sorprende nada. Bueno, es que es un proceso administrativo, o sea, y aquí se pusieron de acuerdo los órganos desconcentrados. Aquí no tuvo que ver el Poder Judicial ni ningún órgano jurisdiccional. Simple y sencillamente los órganos desconcentrados se pusieron de acuerdo, como también se pusieron de acuerdo en torno al caso de Mireles. Pero el fallo fue distinto, ¿no? O sea, y ya bien lo dices, no existe un penal o un ceferezo en Michoacán hasta en este momento. Sin embargo, el sentido de la sociedad, en lo general, en su conjunto, es otro, ¿no? Y podríamos, se supone, se presume, pues, de ciertos acuerdos políticos, de que, pues, están dando otro tipo de situaciones. En su mayoría, la oposición, sobre todo, hablo de la clase política, pues refiere justicia a modo, justicia selectiva, favoritismos, pues, para con Jesús Reina, César. Pues sí, llegó Jesús a Michoacán, Jesús. Fue trasladado, y definitivamente lo que voy a puntualizar no es precisamente por la cuestión específica de Jesús Reina, sino que puede darse con muchos otros casos en el que vienen a confirmar aquellos que afirmamos que las leyes se hicieron para dejar pasar a unos y bloquear a otros. Hay quienes comparan el caso de Mireles con Jesús Reina García. Podríamos comparar a Jesús Reina García con gente que está en el cerezo porque se robó un pan, ¿no? Yo creo que por todos lados que se le quiera ver, pues esta ley, esta justicia sigue dejando mucho que desear en este país. Vivimos en un país con desigualdad. Hay quienes no se atreven a decirlo, no porque nosotros seamos valientes, pero hay quienes no lo dicen por diversas circunstancias. Lo cierto es que Jesús Reina García es un hombre muy poderoso políticamente, sigue siendo fuerte. Comparado con Mireles, pues Mireles se le está adjudicando, se le crea una situación muy diferente, y hay quienes sí lo dicen que es una situación muy diferente. Yo diría que en el caso del poderío y del recurso económico comparado con Mireles, pues es muy fuerte el de Jesús Reina, pero aquí se queda en claro que hay un trato preferencial. Desconocía yo que la familia había hecho esta petición, decía, ay caray, la familia michoacana, pues sí es de Michoacán su familia, ¿no? Entonces en este caso, pues sí es una petición, yo digo, Mireles no tiene familia, no ha hecho peticiones, claro. Lo ha hecho mucho. Por eso, pero aquí el asunto es de que se ponen de acuerdo los órganos desconcentrados. Sí, así es, efectivamente. Entonces, la cuestión aquí deja claro, y digo, no por el caso específico de Reina, ¿verdad? Lo digo en comparación con otras gentes que por delitos
como robarse un pan, siguen en la cárcel. Aquí lamentablemente, pues la justicia Perdón, creo que también... nada más quiero adelante. hacer una puntualización. Eso de la familia michoacana se me hizo muy temerario, ¿eh? No, pues, su familia es de Se me hizo muy no, su temerario, familia es de Michoacán, pero, me refería a la que digo, formó aquí en el origen. Es la jiribilla, pero Sí. yo no me metería en esos rollos porque sí son muy delicados. De por sí, No, pero que su Jesús familia Reina- lo haya hecho la petición no es delicado, yo no lo veo delicado. no, pero la composición, ¿no? La frase, ¿no? Que está muy acuñada, sabemos quién Pero es. es que es de Michoacán su familia, ¿no? Que yo sepa, no. Yo Sí, por ahí pero fue podrá mi ser de sentido. Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca. Si hacen la petición, pues La da lo de Mireles menos. también es michoacana. Sí, Así claro. es, o sea, pero esa jiribilla, ¿no? De por sí a nadie se le ha vinculado, mejor dicho, a nadie se le ha procesado como para poder decirlo. Hay un video y ese video, incluso A eso yo he iba. hablado con gente que ha analizado ese video y pruebas adicionales. No, es que está en calidad de supuesto, o sea. Por no- eso, o ajá. sea, vincular como que hacer, es como decir, oye, pues sí, es que, pues no, pero sí, ¿verdad? A esa parte iba, Jorge, porque hoy todos, o en su gran mayoría, señalamos, no me incluyo, ¿qué más pruebas quieren? Pero ¿no? a ver, ahí está un video. El video no es una prueba Pero a ver, suficiente. Jesús, si vemos el video y lo escuchamos Claro. íntegro, Claro. el que tiene la Procuraduría General de la República, no lo conozco yo, pero me lo han comentado gente de mucha confianza mía, que no me mentiría desde luego, y no pondría en riesgo información de este tipo con ningún afán, que en ese video, en donde está el Trinidad Martínez Pasalagua, Jesús Reina García y que por Servando cierto Gómez fue Martínez. exonerado también. Claro. Y aunque a Trinidad Martínez Pasalagua se le vinculó por otro delito después, que fue el de la Así es. extorsión, Ujú. Jesús Reina García y La Tuta. En este video, Jesús Reina en ningún momento acepta nada, ¿sí? Está en calidad de oyente. En ningún momento, según Según yo lo no he que escuchado, prefieren, pues. pero este video está en poder de la Procuraduría General de la República. Sí, en este video nunca se dice que sí acepto, sí vamos a vincularnos, sí vamos, incluso, pues ahí está el de Rodrigo Vallejo, ¿no? Que él sí, en algunos puntos, dice, vamos a hacer esto. Por cierto, ese tema también está muy interesante abordarlo, porque en esta semana Fausto Vallejo Mora dio declaraciones en torno a la vida que vivió A la Fausto par, ¿no? Vallejo, Rodrigo Vallejo Mora de manera paralela al gobierno. Pero bueno, ese video, según lo que dicen, no hay absolutamente ningún acuerdo o ninguna justificación de Reina con La Tuta. Nosotros inclusive en su momento decíamos que ya no entendíamos, cada vez era más complejo la cuestión de la ley, sobre todo cuáles son los aspectos. El único referente que teníamos, decíamos nosotros, que habría que revisar los elementos que tenía la Procuraduría, porque en la ley la cuestión de los videos no es un motivo determinante para que alguien pueda ser encarcelado. Hay un indicio, pero la hora de la defensa no es un elemento fuerte de la justicia para apresar a alguien, y lo único que se había sacado a la luz pública pues era ese video donde aparece con Pues es como José que el que Trinidad incrimina, Martínez, ¿no? sí, Como que el que Así incrimina es. Mediáticamente y rápidamente. así es, ¿no? y eso hace más complejo y deja mucho que desear Pero a ti sobre sí la te aplicación ven- de la ley y Pero a ti justicia. si te ven con un criminal en cualquier lugar, departiendo o donde sea, Exacto. ¿y eres criminal? No, de ninguna manera, por eso es lo supuesto que decíamos no. en su momento y fue el O que sea, lo ese pasó con video, por Jesús mucho Reina. que haya salido, y que yo no voy a justificar a Jesús Reina. No, ni somos desde luego, defensores tampoco, ni tampoco pero detractores. no creo que un video te incrimine con por el simple hecho de estar. Imagínate nada más los políticos, ¿no? ¿Cuántos políticos no han caído por estar vinculados con el crimen? Y ya porque me tomé una foto con determinado alcalde o determinado gobernante, ya soy criminal. No, y en determinado que no. momento decíamos que cualquiera de nosotros podría hasta aparecer en la vida pública, a un lado de él, que inclusive desconozcas tú cuáles son sus desenvolvimientos por abajo de Que es de su evidente vida. que Servando Gómez Martínez era el jefe templario, también es cierto. Pero el hecho Ya de sabía que, con quién iba, ¿no? claro, que sabía con quién estaba sentado, pero eso no significa que lo haya hecho bajo las condiciones de aceptación, de que voy a acordar, etcétera, de alianzas, ¿no? Que mira, ahí está, insisto, el video de Rodrigo Vallejo, y no con eso quiere decir que Rodrigo Vallejo sí sea culpable, no, pero ahí está, o sea, también en esas condiciones se llevó a cabo un encuentro con La Tuta. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque finalmente pues, se tienen que analizar las condiciones, y no solo son los videos, sino hay que revisar llamadas telefónicas, Y todo encuentros, un las bitácoras, proceso, ¿no? etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo riesgoso de las figuras públicas es que
pues andan en todos lados, ¿no? Y ves a alguien de frente y pues obviamente si alguna vez lo viste no le vas a negar el saludo, pero también pasa que hay quienes andan delinquiendo y no son tan representativos y cualquiera, repito, puede estar a un lado en una fiesta, en un lugar público, inclusive hasta nosotros como periodistas podemos desconocer que no es una persona pues que anda precisamente sobre la línea de la ley. Bien, vamos a ir a una pausa y al regreso platicamos justamente de este Tribunal Ciudadano, de ese escrutinio que como sociedad estamos haciendo, particularmente de estos dos personajes y el destino que ha tenido el caso del traslado, en particular de cada uno de ellos. Estamos indiscutiblemente ante una falta de credibilidad de las instituciones y hoy esto pues abre la puerta a muchos supuestos que pues evidentemente quizá no todos quepan dentro de lo que es la realidad o lo que es permisible y no. Vamos a la pausa, regresamos en esta mañana de sábado. Muy buenos días. Así es la noticia en Michoacán.